Hola a todos. Hoy vamos a explorar una pregunta que a primera vista parece muy sencilla, pero que tiene muchísima miga. ¿Qué es exactamente una estructura? Puede sonar a algo muy básico, ¿verdad? Pero vamos a ver que la respuesta es mucho más profunda e interesante de lo que imaginamos. Vamos a ello. Para empezar, vamos a hacer una cosa. Vamos a desafiar la idea más común, la que seguramente todos tenemos en la cabeza. Porque una estructura es mucho, pero que mucho más que un simple soporte. Podríamos decir que es el alma de la arquitectura. Así que volvamos a la pregunta del millón. ¿Qué es una estructura? Si pensamos en un edificio, lo primero que se nos viene a la mente suelen ser, pues eso, pilares, vigas, elementos que simplemente están ahí para aguantar el peso y que no se nos caiga el techo encima, ¿a que sí? Pues error. Ese es precisamente el primer mito que tenemos que derribar. Reducir la estructura a lo que soporta el peso es ver solo una parte muy pequeña de la historia. Es un enfoque puramente funcional, sí, pero la arquitectura siempre busca algo más. La definición que de verdad nos abre los ojos es esta. La estructura es el sistema organizado que hace posible el espacio arquitectónico. Y fijaos bien en los verbos, que son la clave de todo. Define, habilita y da forma. O sea, no solo soporta, sino que crea y condiciona todo lo que experimentamos dentro de un edificio. Y claro, esto nos lleva directamente a una tensión fascinante, casi un choque de mundos, el que existe entre la ingeniería y la arquitectura. Son dos disciplinas que miran la misma estructura, pero que se hacen preguntas completamente diferentes. El contraste es total. Para un ingeniero, la estructura es resistencia, es cálculo, es seguridad. Es básicamente un problema de física que hay que resolver de la forma más eficiente. Pero para un arquitecto, es espacio, es forma, es expresión. Es una herramienta para materializar una experiencia humana. La pregunta fundamental del ingeniero es simple, es directa y, por supuesto, es absolutamente crucial. ¿Resiste? ¿Se va a mantener en pie? Todo lo demás es secundario. Todo se reduce a la seguridad y a la correcta transmisión de las cargas hasta el suelo. Si esto no se cumple, no hay nada más que hablar. Pero el arquitecto se pregunta algo muy diferente. Vale, resiste, pero ¿cómo influye esta estructura en el espacio? ¿Lo hace parecer abierto o cerrado, ligero o pesado? ¿Cómo la va a percibir y a vivir la persona que lo habite? Es una pregunta en el fondo sobre la experiencia humana. A pesar de estas dos visiones, al final toda estructura obedece a las mismas leyes físicas. Tiene, digamos, un trabajo no negociable que se puede dividir en tres funciones clave. Y es que el flujo tiene una lógica aplastante. Primero, la estructura debe recibir las cargas, el peso del propio edificio, el de los muebles, la nieve, el viento, todo. Segundo, tiene que transmitir esas cargas de forma segura a través de sus diferentes elementos. Y tercero, y lo más importante, tiene que llevar todas esas cargas hasta el suelo, hasta la tierra firme. Es un viaje que va desde la cubierta hasta la cimentación. Entonces, si queremos diseñar algo perfecto, ¿dónde podemos encontrar la mejor inspiración? Pues en la naturaleza. Lleva millones de años de ventaja creando soluciones que son, sencillamente, increíblemente eficientes. Vamos a pensarlo un momento. Nuestro propio esqueleto, un sistema articulado y súper resistente. Un árbol anclado a la tierra y elevándose hacia el cielo. La geometría perfecta de un panal de abejas. O la increíble resistencia que tiene una concha marina. Todas son soluciones estructurales perfectas. Bueno, pues a esta práctica de aprender de la naturaleza y aplicar sus soluciones a nuestros diseños se le llama biomimética. Y ojo, no se trata de copiar la forma, sino de entender el principio, la lógica que hay detrás de esa eficiencia natural. Y esto, por supuesto, se traduce en resultados arquitectónicos que son una pasada. Las estructuras reticuladas, esas que son tan ligeras y resistentes, se inspiran en la microestructura de los huesos, o las cúpulas geodésicas y otras cubiertas laminares que emulan la increíble eficiencia de las conchas y los caparazones. Con todo esto ya en mente, podemos dar el paso final. Y es entender que la estructura deja de ser solo un problema técnico, para convertirse en algo mucho más potente, en un lenguaje, en una herramienta de expresión. En arquitectura, la estructura puede jugar tres papeles muy diferentes. Puede ser invisible, estar oculta dentro de los muros, simplemente cumpliendo su función sin que la veamos. Puede ser visible, convirtiéndose en la protagonista absoluta del espacio. O puede ser expresiva, es decir, comunicar ideas y emociones. Por ejemplo, para un arquitecto como Mies van der Rohe, la estructura era orden. Sus edificios, con esa retícula de acero perfectamente modulada, nos expresan racionalidad, claridad y una belleza serena, muy lógica. El esqueleto del edificio es su propia estética. En el otro extremo del espectro tenemos a Santiago Calatrava. Para él, la estructura es forma dinámica.
Muchas de sus obras parecen esqueletos de animales o alas en movimiento. Su estructura no es estática, sino que evoca movimiento, tensión y, sobre todo, naturaleza. Y un último ejemplo, el de Tadao Ando, que utiliza la estructura de otra forma. Para él, la estructura es pureza espacial. Sus muros de hormigón no solo soportan, sino que usan su geometría y su materialidad para convertirse en la propia piel del espacio, moldeando la experiencia de la luz y la sombra. Y así llegamos a la gran conclusión de todo este viaje. La estructura no es lo que sostiene la arquitectura. La estructura es arquitectura. Es el pensamiento que ordena el espacio, la forma que lo define y el lenguaje que lo hace expresivo. Es, en esencia, la idea construida.